Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un capítulo más de este espacio donde, a manera de relato, tocaremos temas paranormales, de fantasmas, apariciones, brujería, teorías conspirativas, fenómeno ovni, maldiciones, criptología y demás temas relacionados al terror y al misterio. Yo soy Icaro Santi. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. El día de hoy tengo preparados algunos relatos de una de las leyendas más antiguas de México. ¿Quién de ustedes no llegó a escuchar algún relato de la abuela donde nos narraba alguna historia de aquella carreta de la muerte? Donde el sonido de los cascos de los caballos y el golpeteo de aquellas ruedas de madera llenaban de terror las noches en aquellos lugares, en aquellos pueblos. Así que, dicho lo anterior, iniciamos con estos relatos. Es la primera vez que comparto una historia. Mi relato es el siguiente. Llevo muchos años estudiando el fenómeno ovni. Empecé desde muy chico estudiando casos de ovnis, después, por una experiencia con un fantasma de algunos amigos y abuelos, empecé a estudiar sobre cuestiones de fantasmas. Poco a poco comencé a leer sobre estos temas y muchos otros más. No pretendo explayarme mucho porque me saldría por la tangente. El caso es que mi relato comienza cuando iba caminando por una avenida grande. Llevaba un traje, estaba buscando un trabajo, buscaba alguna calle. Siempre he sido muy despistado para orientarme, lo cual iba caminando por ese eje vial, cuando de pronto, al ir viendo los autos, me llamó la atención que pasó una carreta con todo y chofer y un caballo. No le presté mucha atención, ya que iba preocupado por encontrar la dirección. Seguí caminando, pero en eso me percaté que aquel llamativo carruaje pasaba una y otra vez delante de mí. Volteé a ver el carruaje. Era muy bello, le calculé que se veía como de uno de los siglos XIX. Me llamó la atención que el caballo llevaba los ojos tapados y el chofer se veía muy acorde al carro, con un uniforme. Pensé que debería de ser una atracción de la colonia. En eso tuve la buena idea de subir al carro. Yo pensé que no sería mucho el dinero que debería de pagar. La calle debe de estar cerca, y por lo cual hice la señal a aquel chofer para que se acercara y me subí. Para mi sorpresa, el carro no estaba vacío. Adentro venía un caballero con un traje que concordaba con la imagen de la carreta. En eso pensé, debe ser parte de la atracción. Lo saludé y le dije que estaba buscando la dirección. Para esto, el caballero estaba vestido con un traje verde, un sombrero de copa muy elegante. Me dijo muy sonriente, la dirección que busca está a unas calles no muy lejos de aquí. En efecto, solo fueron unas cuantas calles, y me dijo el caballero del traje, listo, llegamos. En eso le di las gracias. Fue un bonito paseo y que nunca me había subido un carruaje. ¿Cuánto le debo? Me dijo un precio estratosférico, lo cual yo me espanté. Le pregunté, ¿por qué tan caro? Solo fueron unas 3 o 4 calles. Además estaba buscando empleo y no puedo pagarle algo tan caro. El caballero me dijo, tranquilo, podemos llegar a un acuerdo sobre el pago. En eso me dijo que hay una forma de pagarle y que salíamos los dos beneficiados. Yo le puedo dar a usted lo que siempre ha soñado. Yo le contesté, ¿cómo? No lo entiendo. Usted sabe bien a qué es lo que me refiero, dijo aquel señor con un tono más profundo. En eso volteé a ver su cara. Sus ojos irradiaban un espeluznante brillo verde y aquella sonrisa que jamás voy a olvidar por el resto de mi vida. Fue hasta entonces que me di cuenta de quién se trataba. No era otro que el mismísimo diablo. Aquel me estaba tentando, ofreciéndome sus servicios a cambio de mi alma. En ese momento le agradezco a Dios que me estaba cuidando y le respondí a aquel hombre. Todo con respeto, eso sí, jamás lo insulté. Le dije, ¿cómo va a darme dinero si yo
hubiera trabajado para usted, entonces con todo el derecho podría reclamarle a usted mi paga. Pero ¿cómo me va a pagar? Porque yo no le he otorgado ningún servicio a cambio. Me dijo que ya sabía quién era y cuál era el precio. Le dije, no, señor, gracias. Pero yo no supe de dónde saqué el valor de decirle que no. No lo sé. Solo sé que fue Dios quien me cuidaba y que aún me cuida, ya que todo lo que tengo, lo tengo por Dios. Yo estaba pensando eso cuando bajé de aquella carreta. Que uno tiene todo ese cosmos y que ha sido hecho por Dios y que si uno comete un error debe pagar por ello. Que si se ha perdido algo de valor y no lo tiene a nadie, solo Dios y con trabajo puede recuperarse. Bajé de esa carreta. Me fui caminando unos pasos y al voltear vi cómo se desvanecía aquella carreta al dar vuelta en una avenida. Hace muchos años mi abuelito me contaba una historia que cada vez que la escuchaba me hacía volar la mente, imaginándome el cuadro de lo que vio aquella mujer de esta historia. A la orilla del pueblo donde vivíamos se encontraba un camino ya casi olvidado. Recuerdo bien que a un costado de ese camino se encontraban los restos de lo que parecía haber sido una cabaña. Siempre me pregunté por qué alguien construiría una cabaña tan a la orilla del pueblo, hasta que mi abuelo me contó la historia. Esa antigua cabaña le pertenecía a una mujer que todo el pueblo rechazaba, ya que ésta practicaba la magia negra y esto la llevó a construir esta cabaña en la parte menos visitada de aquel pueblo. En una ocasión, mi abuelo caminando por ese camino, se encontró con aquella mujer. Y como mi abuelo no era dado a creer en la brujería, no miró problema en conversar con aquella mujer. Platicaron muchas cosas interesantes, ya que ella tenía muchos temas de conversación, pero todo lo que le hablaba a mi abuelo, hubo algo que le llamó mucho la atención. Y es que esta mujer decía que desde ya hacía mucho tiempo, por ese viejo camino, cada vez que alguien moría en el pueblo, en las madrugadas se escuchaba el pasar de una carreta, jalada por varios caballos, ya que el trote de los cascos de aquel caballo se escuchaba cuando menos 4 caballos, para después dar paso a una enorme caravana de gente. Ella decía que nunca había tenido el valor para asomarse, a ver qué era todo aquello que pasaba. Si bien ella estaba acostumbrada a las cosas ocultas, aquel desfile de gente y los sonidos de esta carreta pasando por el camino situado a un lado de su cabaña le generaba mucho miedo. Así pasaron platicando un buen rato, e incluso mi abuelo siguió visitando a aquella mujer por un tiempo, hasta que un día murió una persona de aquel pueblo. Mi abuelo recordó que esta mujer le contó aquella historia. Aquella muchedumbre iba a estar caminando detrás de esta carreta que pasaba por el camino en la madrugada. Lleno de curiosidad, mi abuelo al día siguiente fue a la casa de aquella mujer esperando le contara si esa madrugada la carreta había pasado nuevamente, pero al llegar a aquella vieja cabaña se dio cuenta que la mujer ya no se encontraba. Solo encontró unos escritos encima de una vieja mesa que decía: la muerte en su carreta ha llevado a muchos y hoy llevará a uno más, pero ya no resistiré más la curiosidad y venceré mi miedo y saldré y veré de frente todo ese cortejo encabezado por la carreta de la muerte. Cuando mi abuelo leyó esto, salió al camino para ver si encontraba algún rastro de alguna carreta, algo que hubiera pasado por ahí o pisadas de alguna multitud, pero lo único que encontró al lado del camino fue el cuerpo de aquella mujer sin vida, y esta tenía grabado en su rostro una expresión de terror. Mi abuelo siempre me dijo que él creía que aquella mujer, cegada por la curiosidad, esa noche había salido a ver aquel cortejo fúnebre, y muy probablemente miró a una muchedumbre de espíritus y a la muerte misma montada en la carreta.
Esta es una experiencia muy terrorífica que me sucedió hace poco. Solo de recordarla siento escalofríos. Era un día martes, acababa de salir del trabajo. Junto con mi mamá eran aproximadamente las 11 de la noche. Íbamos conversando tranquilamente cuando de pronto logramos ver algo, o alguien. ¿Quién sabe qué es lo que era en realidad? Se veía como una niña cargando una carreta llena de leña, lo cual es raramente extraño ver a alguien en una carretera a tales horas de la noche. Se lograba escuchar cuando ella iba balbuceando y llorando amargamente, mientras que, muy asustada, le pregunté a mi mamá que quién era. Ella, muy nerviosa, me dijo que seguramente era un alma en pena. En verdad, teníamos mucho miedo. Al llegar a cierto lugar de la carretera, nos escondimos tras un muro de contención que estaba lo suficientemente alto para cubrirnos a ambas. Escondidas, vimos cómo pasaba aquella niña con esta carreta. Ella tenía un vestido blanco, casi gris, un suéter del mismo color y un gorro que le tapaba la mitad de su rostro. Llevaba un aspecto pálido. Los ojos eran completamente oscuros. Después de unos segundos logramos ver cómo, al llegar a cierto punto de la carretera, desapareció entre la oscuridad. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Aún recuerdo como si fuera hoy, aquel día, y aquella niña de la carreta. Con esto hemos llegado al final y comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenidos todos los viernes en punto de las 8 a.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar este episodio y los otros que ya están arriba, y si les gustaron les pido que les den like, también que dejen su comentario para saber qué les parecieron la historia, y de esta misma manera si quieren ustedes compartir algún relato, pueden hacerlo por aquí. También quiero pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También estamos en directo los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo los enlaces en la descripción para que vengan si tienen oportunidad. Asimismo, los enlaces de las redes sociales de Relatando el Miedo en TikTok, en Instagram y en Facebook, para que ustedes se apoyen como solo ustedes saben hacerlo. Quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan en comentario en YouTube. Quiero agradecer a Jair Solís, muchas gracias por tu comentario. Éxito en tu proyecto, también veo que estás subiendo contenido. Espero que te vaya de lo mejor y muchas gracias por tu apoyo. Espero que sigas siendo parte de esta comunidad. Comunidad, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Me despido, no sin antes recordarles que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.